En el día de hoy concluimos esta parte de la nueva naturaleza, añadiendo a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Hoy como tema tenemos añadiendo amor al afecto fraternal. ¿Cómo se llama el tema? Añadiendo amor al afecto fraternal. Segunda de Pedro 1, verso 3. Está por la parte atrás de la Biblia, parte final. Bueno, dice el verso 3. ¿Están ahí todos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida, aquí acuérdense que vida es vida eterna, ¿verdad? No vida, cuando la Biblia habla de la vida humana, dice bio, de biología. Cuando es eterna es zoe. Entonces aquí vida es eterna, aunque implica nuestra vida presente, ¿verdad? Dice, y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Hoy vamos a hablar del amor. Bueno, antes de entrar en el tema, yo quiero formar una plataforma en la introducción, ¿verdad? Le digo esto para que no parezca incoherente lo que vamos a hablar, porque el tema es el amor, pero vamos a crear una plataforma. Bueno, acompáñenme al libro de Génesis, al capítulo 3, verso 16. Vamos a ver cómo en el inicio de la creación, en el Antiguo Testamento, vamos a mirar algunas maldiciones que allí se ven, ¿verdad? Algunas consecuencias del pecado. Vamos a iniciar leyendo las maldiciones del pecado sobre el hombre. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, esto es después que pecaron Adán y Eva, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Bueno, ahí leemos lo que sucedió cuando Adán y Eva le desobedecieron al Señor. Esa es la maldición. Bueno, en Éxodo 25 vamos a ver un ejemplo de maldiciones generacionales. Éxodo 25. Maldiciones generacionales quiere decir de que lo que el papá hacía lo heredaban los hijos como maldición. Si el papá pecaba, la maldición se le pasaba a los hijos hasta la cuarta generación. Y fíjense aquí, dando el Señor los mandamientos, ¿cómo vemos en Éxodo 25 lo siguiente? Maldiciones generacionales vamos a ver. Dice, no te inclinarás a ellas, hablando aquí de las imágenes, no la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, ¿y qué dice? Y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de que en el Antiguo Testamento habían maldiciones generacionales. Lo que mi papá hacía se me pasaba a mí o yo era, las consecuencias yo las sufría. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de maldiciones por las faltas que cometemos. Éxodo 21, 23, en el capítulo que sigue, verso 23. ¿Cómo eran las leyes en aquel tiempo por causa del pecado? Bueno, fíjense aquí una consecuencia cuando se cometió una falta. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagará, ¿qué dice? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
En otras palabras, le llaman a esto la ley del ¿qué? Del talión, ¿verdad? Bueno, esto eran maldiciones del Antiguo Testamento que vinieron por causa del pecado. Ahora, nosotros no vivimos en este contexto de la Biblia, vivimos en el Nuevo Testamento, vamos a decir. Pero si nosotros miráramos esto, diríamos qué cruel, qué difícil, qué duro, ¿verdad? Pero le voy a decir algo, aún esas personas viviendo eso, merecían eso y más. ¿Usted está de acuerdo de que todos merecemos lo que no nos dieron? Dice que el Señor no nos pagó conforme a nuestra iniquidad, a nuestros pecados. Bueno, ahora podemos ver lo siguiente, la maldición del trabajo, cuando el Señor dijo, trabajarás y el sudor de tu frente será tu dolor, el trabajo, hasta todos los días de tu vida vas a sentir dolor al trabajar. Bueno, hoy se ha convertido en una bendición el trabajo. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, fue dado como maldición, pero hoy lo vemos como una bendición, ¿verdad? Decimos, Señor, bendíceme con un buen trabajo. ¿No decimos así a veces? Bueno, ahora cuando Cristo vino, todo cambió por muchas razones que la vamos a ver más adelante. Bueno, también en el Génesis dice que una de las maldiciones era que la mujer no iba a tener su propia decisión, sino que iba a ser entregada a su marido. Bueno, hoy tenemos la bendición de que Dios ha puesto al hombre como cabeza y la mujer como el cuerpo de la casa, vamos a decir. Y toda mujer, dice Efesios 5, que debe someterse a su marido en el temor de Dios, y el marido debe amar a su esposa como amó la iglesia. ¿Verdad que sí? Es una bendición, ¿están de acuerdo? Bueno, claro, cuando se opera así, yo sé que muchos me miran, bueno, en mi casa no es una bendición. Yo estoy hablando ya aquí de cuando operamos en la Biblia, ¿ok? No me miren mal. Bueno, la ley del talión se convirtió en la ley del perdón. Antes, el que Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, ojo por ojo, ¿verdad? Así dice, odia a tus enemigos, pero yo os digo, ¿verdad?, que ames a tus enemigos, por ejemplo. Entonces vimos cómo el Señor le dio el verdadero sentido de la ley. Ahora, cuando el Señor dio esta ley en Éxodo, ¿verdad?, y dijo ojo por ojo, la idea no era que perdieran los dos el ojo, ¿verdad que no? Como cuando dijo Jesús, si tu ojo derecho te hace caer, sácalo. ¿Ustedes creen que Jesús está pensando, quiero que se saque el ojo? No, está poniendo algo que implica algo bien difícil para que nosotros lo pongamos en la balanza y decidan entre pecar o sacar el ojo. Bueno, muchos han querido sacarse el ojo. Entonces, como no tenemos la capacidad, Él nos dio su Espíritu Santo ahora. Bueno, ahora vemos que las cosas que eran maldiciones, ahora son bendiciones. Incluso hay una promesa en Ezequiel 18 que dice, ya no más cuando los padres se coman las uvas agrias, ya no más los hijos tendrán la dentera. Esa promesa aludía a Cristo. Bueno, yo quiero que me acompañen a Lucas, verso 13, porque nos hacemos la pregunta que sigue. Si todas esas maldiciones se convirtieron ahora en bendiciones, como el trabajar, la mujer no tiene su decisión propia, sino que se debe a su marido, las maldiciones generacionales, ¿qué decimos del dolor y el sufrimiento? ¿Verdad? ¿Cómo ahora ese dolor y sufrimiento que todavía todos sufrimos dolor y sufrimiento? ¿Qué con eso? ¿Verdad? ¿Cómo se convirtió el sufrimiento en una bendición? Bueno, Lucas 13:1, fíjense lo que dice el Señor. Miren lo que explica. Quiero que entiendan esto porque esta clase habla del amor, pero yo sé que muchos, cuando hablé de maldiciones generacionales, comenzaron a pensar, porque han oído tantas cosas místicas en la iglesia, de que eso es porque el papá hacía brujería, el hijo tiene esto. Entonces vamos a ver lo que dice Jesús. Dice, en ese mismo tiempo, y antes de avanzar quiero corregir, eso no implica que las consecuencias no sigan. Aquí la maldición generacional es que lo que el papá hizo se le pegue al hijo, no. Pero la decisión del papá y la mamá, lógicamente las consecuencias acarrean dolor a sus hijos. Eso sí, ¿ok? No quiero dejar eso vacío allí. Verso 1 de Lucas 13. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aquí estaban adorando el mismo Dios que Roma, si podemos resumir ahí, ¿verdad? Y dice el 2, respondiendo Jesús les dijo, fíjense lo que dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Cuántos de ustedes han oído que cuando alguien está yendo mal es porque está en pecado? ¿Cuántos han oído? Levanta su mano si usted ha escuchado eso. Bueno, aquí Jesús dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás? Os digo no,
Antes, si no os, ¿qué dice? Arrepentís, todos pereceréis. Y sigue la palabra, igualmente. Vean la palabra igualmente, ¿verdad? Bueno, verso 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, aquí vemos el principio que Dios nos da a través de su palabra, que cada ser humano es responsable de lo que hace. Por eso es que yo digo, yo entiendo que vinimos de padres que quizás le hicieron daño, de matrimonios que no fueron buenos, de alguien le hizo un daño en el pasado, pero ya pasó. Ahora eso que sucedió debe utilizarse para la obra de Dios. ¿En qué sentido? En que debemos crecer en esa área y utilizar eso como testimonio. Por eso estamos aquí. Yo sé que muchos tienen pasados oscuros, que si mi mamá me dejó, mi papá, bueno, todos tenemos algo que contar. Yo le aseguro que si le doy una oportunidad, todos tienen una historia de dolor. Amén. Pero aquí vemos que el Señor dice, bueno, ya olvidemos que soy así porque mi papá fue así. Ahora cada uno tenemos una responsabilidad de responder ante Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, aquí podemos analizar lo siguiente. No quiere decir que porque alguien tenga más aflicciones, pecó más que otro. Porque si a eso vamos, Jesús es el más pecador. Amén. O Pablo, porque sufrió mucho más que muchos, ¿verdad? No quiere decir que al convertirnos estamos vacunados del dolor y el sufrimiento. Usted cuando nace de nuevo en Cristo no lo vacunan contra el dolor ni contra el sufrimiento, ¿verdad que no? Seguimos sufriendo, pero vamos a ver por qué. No quiere decir que si alguien está pasando alguna aflicción y tú no estás, no quiere decir que somos mayores o superiores que esa gente. Como hoy en la iglesia es tan doloroso, porque esto también muestra el corazón de la gente. Cuando alguien quizás pecó o alguien no está, vamos a decir, no está tan caliente en la iglesia y se enferma porque faltó 2 o 3 servicios a la iglesia, dice, pero es que no viene a la iglesia. Como quien dice, más le debía pasar. O sea, ¿cómo como cristianos utilizamos términos así? ¿Dónde está el amor de Cristo en la iglesia? No, le está pasando eso por desobediente. O sea, a veces nos ponemos, como dice Santiago, como el juez. Como el juez. Cuando alguien, ya sea por pecado o no, está pasando un momento difícil, debemos, mis hermanos, tener gracia y misericordia como lo tuvieron con nosotros. Porque no está pasando eso por pecador, porque si a eso vamos, la paga del pecado no es una enfermedad. La paga del pecado no es un dolor, no es falta de dinero, es la muerte, mis hermanos. Entonces, Dios está usando eso por 2 razones, o para atraernos a Él, o para tratar con los que están con esa persona. Bueno, vamos a ver lo que tenemos más adelante. ¿Cuál es aquí la lección de Jesús? Que cada ser humano es responsable en lo individual. O sea, por ejemplo, suponiendo, me voy a poner yo de ejemplo, mi esposa y yo. Bueno, yo tengo un mandamiento en la Biblia dado que yo soy cabeza de mi casa, responsable de mi familia, de las decisiones y de todo. Suponiendo que mi esposa tome una mala decisión, un ejemplo, yo le dije, no hagas eso, ella lo hizo. Bueno, en ese problema yo no puedo actuar mal porque ella tomó una mala decisión, sino que Dios me va a pedir cuenta a mí por qué permití eso. ¿Se acuerdan de Eva y Adán? Cuando Eva fue, le preguntó a Adán, primero, ¿dónde estás? No le preguntó a Eva. En otras palabras, Adán hubiese dicho, pero no fui yo, fue ella. Así lo vio él. Pero se le olvidó que él era la cabeza del hogar. Entonces ahí notamos que cada uno de nosotros somos agentes responsables, somos agentes morales ante Dios con todo lo que hacemos. Por ejemplo, pastor, le tuve que hablar mal porque usted no sabe lo que me hizo. Bueno, está bien. Es como 2 niños están allí peleando y el papá los separa. Dime tú, ¿qué pasó? Esto y esto, y tú dime. Y le va a dar a cada quien. Si alguien hace mal, no debemos hacer mal como justificación de que fue porque él me hizo eso o aquella, sino debemos de dar cuenta a Dios, cada uno. Bueno, es que no cambia. Bueno, cambia tú. Amén. Están mirando con los 2 ojos. Bueno, cuando viene la situación en el sentido de aflicciones, tribulación, viene, vamos a decir ahora, viene esa avalancha de nieve hacia nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos allí gritando? ¿Brincamos hacia la izquierda? Esa lancha, esa avalancha de nieve es la palabra, esa pelota grande de nieve que viene hacia nosotros en una montaña. Usted la mira y sabe que es peligro que viene, pero ¿cómo reaccionamos a eso? ¿Qué hacemos? ¿Nos enterramos en la nieve? ¿Brincamos hacia allá? ¿Queremos detener ese problema?
¿Qué hacemos? Y todo eso, el resultado de lo que pase allí depende de nosotros, individual. Incluso aunque las mujeres deben estar sometidas a sus maridos, tienen una implicación de responsabilidad en su casa. ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? Bueno, vamos a pensar en este ejemplo. A Jesucristo le llaman la roca, ¿verdad? ¿Cuántos saben que a Jesucristo le dice la piedra angular? Bueno, una piedra puede servir tanto para matar a Goliat como para edificar una casa. Ahora, todo va a depender cómo la usemos. Yo le puedo tirar una piedra y lo puedo matar, pero esa piedra la puedo usar para edificar. Fíjense la implicación. Bueno, a Jesús se le llamó la piedra del ángulo del edificio que es el templo. Bueno, ¿qué es la piedra del ángulo en la Biblia? En aquellos tiempos habían entradas que tenían un diseño circular. Todavía lo vemos en casas y en edificios y en lugares, pero no sé si han visto cuando llegamos a un lugar, hay como una entrada, en los pueblos a veces hay, y son muchas piedras que están una del lado de la otra. Bueno, en medio hay una, esa se llama la piedra angular, y todas las piedrecitas que están al lado se sustentan en esa. Si usted quita esa piedra, ¿sabe lo que pasa? Las otras se caen. Por eso le llamaban a Jesús la piedra angular. Sin él eso no existiría. Sin Cristo la iglesia no existe, mucho menos el cuerpo. Entonces a él se le llamó piedra angular. Bueno, se le llamó también piedra de tropiezo, no solamente angular. Para el que cree en Cristo es piedra angular, para el que no cree es tropiezo. Cuando un joven, un adulto, alguien quiere tomar una decisión que es pecaminosa y alguien se le interpone, lógicamente esa persona viene a ser tropiezo. Pero no viene con la idea de tropezar, viene con la idea de ser el ángulo de su edificio. Entonces, ¿cuándo es que se convierte la piedra en tropiezo? Cuando rechazamos a Cristo. Ahora, fíjense que Cristo en nosotros es dependiendo de cómo respondamos de corazón a Él. De eso depende la vida cristiana. ¿Cómo respondemos? No, Cristo es el Señor. Sí, es cierto, pero la pregunta ¿es tu Señor? ¿Es mi Señor? Esa es la pregunta. Porque yo sé que Él es Señor aún de Satanás. Le dijo Jesús en Mateo 4, escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y servirás. Claro que Dios es Dios de todo. Por eso que en el Génesis, cuando Él estaba en relación con Adán y Eva, decía Jehová Dios, el yo soy con ellos. Pero cuando pecaron, solamente decía Dios. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de responder bíblicamente a lo que viene en nuestras vidas. Lo estoy llevando a un punto que luego lo van a entender. Bueno, aquí es paradójico. Paradoja significa algo contradictorio, algo que se contradice pero tiene sentido. Bueno, lo que antes era una maldición vino a ser una bendición si respondemos como Cristo respondió. Todos sufrimos y nos da dolor cuando pensamos en el sufrimiento de Jesús. Incluso muchos lloran y se sienten muy mal y esa es la actitud correcta. Pero ¿cuántos saben que por eso que Él sufrió, usted y yo tenemos salvación? ¿Cuántos saben que por ir a la cruz hoy tenemos redención de pecados? ¿Cuántos saben que por el pecado de Judas se cumplió el propósito de Dios? Mi pregunta es, ¿fue salvo Judas? No. No, dice la palabra que hay de aquel que haga tropezar a uno de esos. Es mejor que se ponga una cadena en el cuello y se tire al mar con una piedra de molino. Así dice, pero usted diría, pero ¿cómo Dios hizo el propósito con Judas? Bueno, Dios, lo voy a resumir ahí, Dios empuja su propósito perfecto con el voluntario. Lo malo que a usted le hace su pareja, su tío, su amigo, el no creyente, Dios lo usa como herramienta para afilarnos. ¿Lo entienden? Bueno, ya vamos viendo que es necesario todo esto. Bueno, es en la prueba, mis hermanos, que nosotros mostramos la virtud. Por eso dice el texto, añadir virtud a nuestra fe. Bueno, a esa virtud, nosotros por naturaleza somos ignorantes. No conocemos todas las cosas. Necesitamos conocimiento. Y ahí viene la bendición, el conocimiento. Pero en ese conocimiento, usted y yo somos a veces disparados, efusivos como Pedro, y no tenemos dominio, y se necesita aplicar dominio propio. A ese dominio propio hay que agregarle ahora paciencia, que es soportar las aflicciones para poder crecer. Luego vemos que sigue la piedad. Debemos de hacer todo esto para la gloria de Dios, buscando a Dios con todo el corazón. Esto es lo que produce amor fraternal. Y el amor fraternal no lo podemos evidenciar si no tenemos amor de Dios. Fíjense cómo aquí el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu, puso el amor de último. Aunque no está de último, está como fundamento. Porque todo está sobre el fundamento del amor.
Dice Efesios 3, arraigados y cimentados en amor. Ahí estamos arraigados y ahí estamos cimentados. Recibimos el fruto del amor y estamos edificados sobre el amor. Ahí se resume todo. ¿Cuál es el problema? Que le han cambiado el nombre amor. Le han cambiado el nombre. San Valentín, a eso le llaman amor. A un corazón rojo le llaman amor. Bueno, si me das, te doy. Ese es el amor del mundo. Pero si alguien me hace un mal, ya no es amor. ¿Sí lo saben? Así el mundo piensa. Y muchos cristianos también. Bueno, vamos a empezar en el amor de Jesús. Cuando vemos el amor de Jesús, dice que Él sufrió rechazo. No lo recibieron. Dice que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Bueno, sufrió rechazo. Imagínese usted su hijo, ¿verdad? Después que usted lo cría. Se entiende cuando el papá abandona, el hijo no lo quiere. Bueno, se entiende. Pero el Señor nos ha sustentado desde la creación. No nos ha faltado nada. Y cuando vino a lo suyo, no le recibieron. Imagínese el corazón como estaba del Señor. ¿Usted cree que se entristeció? ¿Se acuerda cuando dijo Jerusalén, Jerusalén, llorando? ¿Verdad? ¿Cuántas veces quise, así como la gallina trae los pollitos, o sea, protegerlos, y no quisieron, sino que mataban mis profetas? Bueno, vemos que sufrió maltrato. Si estudiamos los evangelios, todo el maltrato que sufrió Jesús, y no solamente el maltrato, aunque debemos ver el maltrato, pero ver a quién se lo hicieron. A Dios, mis hermanos, al Dios Santo. Bueno, todo eso por nosotros. Sufrió nuestra condición. En otras palabras, cuando pisaba una piedra descalzo le dolía. Si le dio gripe estaba mal. Si se enfermó, si le daba hambre, le dolía las cosas. Era un ser humano. Y sufrió la misma maldición que Él dio al hombre, la sufrió Él. Qué ironía, ¿verdad? El mismo Dios maldijo la tierra. Y Él vino y de su propia decisión decidió sufrir. Es lo que todo el ser humano anda, corriendo el sufrimiento. Jesús decidió sufrir. Bueno, vemos que soportó los golpes en la cruz cuando lo juzgaron por amor a nosotros, mis hermanos. Ese era la única motivación era su amor. Ahí no había ninguna idea egoísta, ahí no había ninguna idea de él pensar en sí mismo. Fue por amor que hizo todo esto. Vemos también la cruz, mis hermanos, que allí tenemos la imagen de la cruz y pensamos que es un pedazo de madera con un muñequito allí. Lo han reducido a eso. Increíblemente, no se imagina los millones de dólares que se hacen por vender esa cruz. Y la gente le da más énfasis a eso que a vivir lo que Él hizo en la cruz. No solamente es un pedazo de madera cruzado, es mucho más que eso. Bueno, por otra parte, mis hermanos, tenemos en la plataforma donde vivimos, donde el mundo nos estimula con satisfacción, con comodidad, con todo lo que pensamos hoy en día es cómodo. Ya hoy no se compra un vehículo por efectivo, sino por cómodo. Pantalla digital, asientos de aire, con calefacción que sale por los asientos, ya tiene donde poner, o sea, el sistema ha hecho que nosotros estemos tan cómodos que cuando alguien quiere herir nuestros sentimientos es donde viene la guerra. Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen los pleitos? No es de vuestras pasiones. ¿Qué es pasión? Es darle alimento a la carne, a nuestros apetitos. Entonces, cuando vivimos en un mundo tan lleno de comodidad y de tanta, como hablaba con el hermano allá atrás, decía que las iglesias también tienen lo que es el bus para recoger los hermanos. O sea, la iglesia no sabe qué hacer para acomodar a los creyentes, ¿verdad? Buscar la forma de que vengan. Y ni aún así vienen. Y ni aún así, poniéndole sillas cómodas. ¿Están cómodas las sillas? Hágale así. Están cómodas, ¿verdad? Muchos están durmiendo. Bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Los discípulos recibían la palabra sentado en una piedra. Y las piedras de que estaban a la orilla del mar no eran lisas, eran rocosas, eran incómodas. En el medio del sol a las 12, allí por 6, 7, 8, 10 horas oyendo al Señor hablar. Y nosotros tenemos una hora, estamos, pastor, ¿a qué hora va a acabar? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado con el alma? ¿Hasta dónde la hemos llevado? ¿Hasta dónde la hemos acomodado tanto que decidimos fácil? Bueno, si quiere, quiere, si no, no. Hemos llegado a ser tan insensibles que en el momento que alguien me hiere la mejilla, ya se acabó la relación. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros, mis hermanos, servir a Dios en amor y a la vez satisfacer nuestras necesidades del alma? ¿Cómo podemos hacer las dos? Porque le voy a decir algo, el amar es sacrificio.
Para usted amar a sus hijos y trabajar y traer sustento, usted tiene que matarse, es una palabra figurativa, matarse, trabajando. Tiene que luchar para conseguir el sustento, ¿sí o no? Usted quisiera estar en su casa también como ellos, pero no puede porque su amor lo lleva a trabajar. Ese es el verdadero amor, el sacrificio de lo que hacemos por los demás. Ese es el amor sacrificial, no el egoísmo que el mundo nos enseña. Si quiere que venga, si no, que se vaya. Si quiere que haga, si no, que no haga. O sea, hemos desarrollado en la sociedad de hoy un corazón tan endurecido que da pena de verdad. ¿Están de acuerdo conmigo o estoy exagerando? Bueno, el amor de segunda de Pedro, vamos a volver al verso 7, segunda de Pedro 1, verso 7, nos vamos a enfocar en el 7. Allí el apóstol Pedro nos está hablando ahora, ya por último, agregar amor sobre todas las cosas, amor por la virtud, o amor en la virtud, amor en el conocimiento, amor en el dominio propio, amor en la paciencia, amor en la piedad, amor en el afecto fraternal. Si no operamos en el amor de Dios, como le dicen los padres cuando no aguantan más, por el amor de Dios, se ha perdido lo que es la esencia del verdadero amor de Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que sí. Se ha perdido la esencia de por qué hacemos lo que hacemos, por qué adoramos a Dios, por qué venimos a la iglesia, por qué le extendemos la mano al hermano. O sea, ¿cuál es la motivación que nos induce a eso? Bueno, el afecto fraternal que hablamos el domingo pasado habla del amor al prójimo, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano, a nuestro amigo, pero ese amor solamente se limita al servicio, ¿verdad? Solamente a servir a ese hermano en necesidades, servirle en la iglesia, servirle cuando tiene hambre, darle que comer. Pero el amor aquí, que está hablando Pedro, es el amor agape, y es el amor sacrificial. Es el amor que nos lleva a sacrificarlo todo, no un poquito, porque el amor de Dios no se compone por piezas, sino que la esencia de Dios dice que Él es amor. Dios es amor. Hoy vamos a ver un poquito cuál es ese amor, porque como decía anteriormente, hemos rebajado el amor a tanto sentimentalismo. Y le voy a hacer una pregunta, para que vean a dónde bajamos el amor. ¿Cuántas cosas, no tiene que decir amén ni nada, pero cuántas cosas los padres le dan a los hijos pensando que es amor, porque ellos se lo piden con una carita tan tierna y solamente son movidos al sentimentalismo? Papá, permíteme ir allí con el amiguito, y tú sabes que no le conviene. Yo recuerdo a mi abuelo, yo nunca entendí el amor de mi abuelo hasta que crecí. Yo pensaba que era un hombre muy malo, así yo le decía, no me quiere. Y yo recuerdo que yo vivía en un lugar, en un campo, se llama Aso de Compostela, y al cruzar la calle, siempre estaban unos amiguitos, eran como 6, 7, y él se sentaba en una mecedora en no sé si en su país le llaman acera, porque está fuera al frente, al lado de la calle. Bueno, yo cruzaba la calle y era como de aquí a la pared, y era mi pueblo es bien pequeño. Él tenía una palabra que le llamaba, no sé si por qué, pero le decía coyunta. No sé si usted entiende eso. Coyunta era el grupo de amigos, pero coyunta quiere decir, él quería decir como la liga, lo que me ligaba a ellos, la coyuntura, ¿verdad? Y él decía, déjame esa coyunta. Bueno, creo que es un término del campo que él usaba. Y me decía siempre, ven para acá. Imagínense la vergüenza que yo tenía delante de mis 6, 7 amigos, que mi papá me dijera, ven, siéntate aquí. Que me sentara al lado de él, yo mirándolos a ellos jugar y ellos burlándose de mí. Burlándose, riéndose, y me decían, déjalo salir, me gritaban. Imagínense mi corazón allí, queriéndose salir de vergüenza. Y mi abuelo me decía eso, no te quiero ver con esos muchachos. Mire, le voy a decir algo. Los 7, 6 de ellos, si no exagero, están muertos, de mi edad o más joven. 2, creo que 5 están muertos. 2 de ellos, uno anda en la calle, mi esposa conoce a uno de ellos, o a 2. Uno está en la calle, tiene los brazos llenos de hoyo, donde apaga el cigarro cuando fuma crack. El otro, condenado a 30 años de cárcel. Piensen en eso por un segundo. Piensen en mi posición cuando mi papá me corregía, que me decía, yo le dije eso a mi tía hace poco y ella lloró porque dice, yo no sabía eso. Digo yo, sí. Para que vean que la siembra no es en vano. Aunque yo sé que cuando usted le da a su hijo, si le tiene que dar, a usted le duele más, yo lo sé eso. Pero por amor nos negamos, por amor. Mi abuelo me decía cosas que a mí no me gustaban y yo le decía, ya grande, de 18 años, decía, me voy de la casa.
Y él me decía, vete. Y cuando me iba, me caía atrás con una correa. Hoy es fácil decir, nada, que se vaya si quiere, porque ya no hay amor. Mi abuelo me caía atrás corriendo, 70 años de edad, no, 68, 67, por ahí, corriendo detrás de mí. Y yo corriendo y miraba, digo yo, es un viejito, lo dejé botado, y miraba, estaba ahí mismo, cerquita y atrás de mí. Yo, que avanzo más rápido porque lo veía casi agarrándome. Y, o sea, mi abuela decía, tú te pones, hay una palabra en dominicano, dice mojiganga, ¿verdad? Te pones de mojiganga con ese niño, o sea, te hace burla el hijo. Y mi abuelo decía, así le decía, cállate que tú no sabes. Lógicamente en ese tiempo no era cristiano, pero era un hombre muy digno, un hombre muy responsable, un hombre admirable en ejemplos. Y era un hombre de campo que no estudió, llegó al tercero de primaria. Y yo pienso en eso, en amor. Yo digo, ¿cómo definimos eso como amor? Un día me dijo que me iba a matar. ¿Cómo usted define eso como amor? Bueno, yo sé porque entiendo, porque yo entendí que él prefería matarme él que dejarme morir por no educarme o darme la educación correcta. Prefería verme muerto que yo perdiera la vida afuera. Ese es el amor de verdad, el sacrificial. Él sufría todo eso. Cuando él bebía, que se emborrachaba, ¿sabe con qué le daba? Es increíble, con aconsejarme. Y mi abuela lo veía de lejos y decía a ella, vete a acostar que ahí viene tu papá. Era mi abuelo, pero decía mi papá. Y a veces me gustaba porque yo no, en ese tiempo mi papá estaba aquí, yo estaba allá. Y yo me quedaba a propósito y se sentaba conmigo ahí y comenzaba, tú eres un muchachito muy bueno, pero no quiero que te reúnas con esos muchachos, borracho. Y yo recibiendo. Yo recuerdo cuando vine a este país a trabajar, en el tren que yo iba a trabajar, todo lo que me decía era como que Dios me lo volvía a recordar. Me dice, acuérdate de eso, acuérdate de esto. Yo cuando joven era bien desorganizado, no me gustaba bañarme. Y mi abuela, por amor, delante de mis amiguitos, sacaba la ponchera, platina, la vasija, sucia de agua. Mira, dice que se bañó. A mis amigos, mis hermanos. Ustedes me están mirando porque es otra generación. Pero así lo hacía yo, así. Mis hermanos, cuando yo llegué a este país, bueno, yo friego, limpio mi casa. Bueno, está mi suegra, no me deja mentir. Yo detesto el desorden. En ese tiempo yo era bien desorganizado. Yo no lavaba los tenis y me los mojaban, porque me los ponía. Bueno, no quiero seguir, pero ya saben la idea. Bueno, eso mis abuelos lo hicieron por amor a mí, y yo lo entiendo hoy. Cuando sus hijos están pequeños, no entienden, no le den todo lo que le pida, porque usted no lo está amando en el amor sacrificial. Usted está satisfaciendo su sentimentalismo para que se calme, porque me tiene a mí loca o loco. ¿Sí lo entienden? Que a veces somos egoístas aún con los hijos. Bueno, el amor sacrificial es el verdadero amor bíblico, es el que ya no se ve. El que se perdió, quiere un celular, tiene 7 años. Bueno, aquí voy a poner compromisos. Bueno, el niño con un celular de 7 años. ¿Qué está viendo? No, muñecos. ¿Cuáles? No sé, ahí. Hoy está la televisión llena de los muñecos y cartoons pornográficos, mis hermanos. ¿Usted está amando a su hijo en ese momento? ¿Sí o no? Claro que no, ¿verdad? Y yo sé que si algunos lo han hecho, le va a ser difícil quitárselo ahora. Y esa es la consecuencia de lo que Dios permitió como una prueba para que devolvamos en amor. Bueno, vamos a 1 Corintios para ver el verdadero amor allí. 1 Corintios 13. Siempre el que más ama en la casa es al que menos quieren ahí, porque el que más ama en el amor de Dios es el que más corrige. Y ay, llegó papá bocón, ¿verdad? Porque no quiere que lo dejen en libertinaje. Y lamentablemente no debemos ser así, especialmente siendo hijos de Dios nosotros. Si yo hiciera esta pregunta, 1 Corintios 13, si yo hiciera esta pregunta, ¿qué le vamos a decir a Dios en aquel día cuando nos pregunte a cada uno cada cosa que nos dio? Desde el dinero hasta los hijos, las esposas, los esposos. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder como Adán? No se va a poder. No vamos a poder decir la mujer que me diste. No vamos a poder. ¿Qué le vamos a decir? Ahora, ¿llegaremos allá perfectos? Claro que no. Pero Dios quiere ver que estamos buscando esa perfección, que estamos creciendo allí, ningunos, ni yo menos, pero estamos en esa dirección. ¿Sí me doy a entender? Estamos en ese camino. Bueno, 1 Corintios 13:4, ¿esa puerta está abierta? Sí, por favor que la cierren. Pasa que se oye el sonido clarito acá. Gracias hermana. 1 Corintios 13:4. Vamos a leer juntos. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo y todo lo espera. ¿Y todo qué más? Lo soporta. Esta es la definición del verdadero amor de Dios. Ahora, esto que estamos leyendo fue lo que Jesús hizo. 1 Corintios 13. ¿De dónde viene el contexto de este texto de 1 Corintios? Viene del capítulo 12, de los dones espirituales, que estaban usando los dones para jactarse y de forma desordenada y no estaban edificando al hermano. Entonces, Pablo aquí comienza diciendo, si hablase en lenguas angélicas y no tengo amor, nada soy, nada soy. ¿De qué sirve que el don se manifieste y yo no le ama? ¿Qué hace que yo le ponga mis manos en mi don de sanidad y lo sane y yo lo haga sin amor? ¿De qué sirve? De nada, dice, nada somos. Dice, es como un címbalo que retumba, solamente es un sonido vano que se desvanece. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer lo que vamos a hacer? Debe ser en amor, arraigados en el amor. Todo. Incluso hemos llegado al punto de que la gente del mundo la tratamos hasta diferente, porque no son cristianos. Están mirando mal todos. Hermanos, ¿cómo vamos a evidenciar a Dios si tratamos a aquellos indiferentes? Si se para uno en la puerta que está sucio, la gente está, ay, no lo dejen entrar, que no se siente conmigo. El amor sacrificial, mis hermanos, es ese, darlo todo. Si se siente un homosexual, hay un hermanito que está viniendo acá, que él públicamente es homosexual, él se sentó un día allí, no sé si lo notaron, tiene un moñito aquí, parece a Bambán en los Picapiedra, o sea, el moñito, no él. Y se sentó allí, y él me habló, él es mi vecino, y me dijo, mira, yo sé lo que estoy haciendo, y está mal, y tengo mi pareja y vivo con él. ¿Qué le digo? ¿Te reprendo, vete al diablo? Una historia que oímos de una hermana que viene aquí, la mamá del hermano acá, no voy a decir el nombre para no publicarlo, nos dijo de una persona homosexual que un día estaba lloviendo, mis hermanos, yo me río, y se entró en la iglesia porque se estaba mojando y comenzaron a reprenderlo, diablo, Satanás, fuera de aquí la iglesia. Imagínense, mis hermanos, estaba lloviendo y entró porque se estaba mojando. ¿Usted no lo dejaría entrar aunque esté vestido de mujer? ¿No lo deja entrar aquí? Al lugar santísimo. Mis hermanos, miren, un hombre vestido de mujer no tiene ninguna diferencia de una mujer chismosa. La diferencia es, miren, la diferencia es que está manifestando el pecado externo, pero muchos de nosotros lo tenemos escondido. Y debemos de cambiar esa actitud. No podemos ser iglesias de corbata y que el que está sucio no puede entrar. No podemos ser así. Debemos de cambiar esa actitud del corazón. Miren lo que dice el verso 4. Dice que el amor es sufrido. Bueno, aquí sufrido no solamente es aguantar en sufrimiento, sino la palabra sufrido del griego aquí es un espíritu extendido. En otras palabras, una persona que tolera, claro, no tolera el pecado, pero espera. Tolera en el sentido de aguantar el dolor hasta que Dios procese. Van a ver la combinación aquí. Sufrido aquí también significa una persona que extiende su misericordia con los demás. Pero en esa extensión es tratar con esa persona. Muchas veces queremos deshacernos de gente porque son imprudentes. Pero el amor de Dios dice que es sufrido, aguanta. A veces nos encontramos con hermanos que a lo mejor hablan mucho y cosas que no tienen sentido. Y queremos contar los segundos para, ya me quiero ir de aquí. Y ese hermano no tiene amigos a lo mejor, o no conoce a nadie. ¿Qué haría usted? ¿Sacrificaría el oído allí, aguantar todas las cosas que le hablen por amor al hermano? ¿O por amor a usted se va y lo deja solo? Miren, hay personas que se han suicidado y hemos sido nosotros cooperadores de eso, sin darnos cuenta, porque no fuimos parte de su vida. Y trató, pero no le apoyamos. El amor de Dios, mis hermanos, yo creo que estamos hablando de un tema que nos identifica como cristianos o no. Es mucho más que eso. Luego dice es benigno. Y la palabra benigno aquí es presto para ser útil. Cuando usted le dice, hermano, lo necesito, dígame, hermano, aquí estoy. No dice, depende, hermano, ¿verdad? Lo necesito, hermano, depende, dígame, ¿qué necesita? O sea, condicionando. Entiendo que hay tiempo, hay prioridades y sabiduría que Dios nos da para decir sí o no. Pero yo me refiero aquí al egoísmo de corazón. El hermano te necesita
O nos dimos cuenta que un hermano se está mudando y apagamos el teléfono para que no me llame, ¿verdad? Porque esa cama pesa demasiado. O el gavetero, la nevera, no sé. Bueno, aquí benignos, el amor de Dios es benigno y el amor cristiano debe ser benigno. Es presto para todo, ¿verdad? Imagínense, da pena hoy en día ver pastores que están tan ocupados con la predicación y con los eventos que no tienen tiempo, como el sacerdote que hablamos el domingo pasado, no tienen tiempo para extender la mano a necesitado. Es como que yo venga camino a la iglesia de mi casa y vea a un hombre tirado allí y lo mire y diga, me quedan 2 minutos para entrar a la iglesia. No, bueno, hermano, otro día será. Imagínense cómo vengo aquí a predicar este tema. Le voy a decir una historia que me pasó con mi sobrinita, con Grace, la niña que anda con mi cuñada. Ella se quedó en mi casa hace 2 días y ella tiene, en inglés se dice strong will, tiene un espíritu poderoso, diga conmigo, poderoso. Bueno, la suegra está allí, ella sabe. Y es una niña bien fuerte de carácter, muy fuerte. Y ese día estaba yo estudiando y ella, en la casa. Digo, está bien. Bueno, en una, mi esposa tomó una llamada y ella, tía, detrás de la tía. Y yo la tomé y le dije, no, Grace, ven para acá. Y me hizo fuerza, como una gente adulta, porque tiene fuerza también, 3 añitos. Y digo yo, ven muchacha dámica, siéntate. Bueno, no le dije así. Y cuando se revolteó así, yo entré en ira. Yo me airé por un momento y la agarré fuerte, le dije, no, siéntese. Y el Señor me habló ahí mismo, me dijo, ¿hiciste eso con amor? Así mismo, o sea, no fue la corrección, sino mi actitud de aquí. Yo me enojé y la tomé así, la senté, hermanos, yo quería llorar en ese momento. Yo no sabía cómo pedirle perdón a una niña de 3 años, o sea, arrepentirme con ella. Y lo único que pude hacer fue jugar con ella. Pasé 1 hora con ella haciendo los cachetitos y jugando, o sea, mostrando de que me arrepiento. Pero Dios me habló allí, en esa pequeña escena. La corregí por amor o sin amor, la corregí sin amor. Aunque lo que hice estuvo correcto, porque fue por el bien de ella, fue de la forma correcta, pero con la intención equivocada. O sea, no tuve amor con ella en ese momento, no la entendí, no fui sufrido en ese momento de extender mi paciencia. Y me quebrantó el Señor allí parado. Yo no sabía de poner la cara, entonces ella seguía jugando así como el Señor dice, ¿verdad? Si no son como niños no pueden entrar al reino de los cielos. Ella, como si nada, sin rencor porque ni se acuerda, ni sabe. Pero ella me mira, porque ella conmigo tiene una táctica. Ella cuando llega a mi casa, ella sabe que cuando yo digo que no, es que no. Ella me mira la cara a ver cómo yo estoy primero, antes de comenzar a romper y agarrar. Y hace así, mira, si estoy riéndome, entonces arranca. Si estoy serio, tío, comienza a enamorarme. Y ese día se me fue en ese momento perdí la paciencia y el Señor me habló, me dijo, no lo hiciste con amor. Y eso me ministró tanto que yo dije, wow, ahora, fíjense lo que yo le acabo de decir. Una niña de 3 años, allí no había nadie. Nadie me vio. El Señor me habló. Y usted lo puede ignorar porque es una niña. Que se someta, que es una niña. Él no puede hacerme eso a mí. Tenemos que ser sensibles. Bien sensibles, porque en ese momento Dios me habló increíblemente. Bueno, dice más adelante, no tiene envidia. Bueno, esa parte es difícil cuando una persona puede tener baja estima, una persona que siente que Dios no lo bendice. Luego mira al que está allá y dice, pero ¿por qué ella o él sí, yo no? Y el amor de Dios nunca es así. ¿Se acuerdan la historia de Jonatán? Imagínense el corazón de Jonatán, que era príncipe, heredero del trono, vamos a decirlo así, y vio a David, y el amor de Dios que habitaba en él le cedió el trono. Él no le estaba dando cualquier cosa, si usted puede entender. Él no le estaba dando comida, una espada, le estaba dando todo. Se quitó el manto, le dio su espada, su talabarte, que es donde aguanta la espada, y le dio la posición de rey a él, o de príncipe en ese tiempo. Ese es el amor que no es envidioso, que cuando vemos lo que Dios va a hacer en alguien, no queramos usurpar o tomar esa posición, sino que seamos de empuje para esa persona. Bueno, dice luego, no es jactancioso, ¿verdad? En la iglesia se ve mucho personas alardeando de que conocen la Biblia. No, porque el verso tal. No, hermano, usted tiene mucho conocimiento. Sí, no, porque el verso tal y es increíble la jactancia que hoy hay en la iglesia, ¿verdad? De que yo tengo conocimiento. Bueno, aparentemente si se está jactando no tiene ningún conocimiento de Dios, aunque conozca la Biblia. Porque la Biblia nos enseña qué es el amor y cómo se aplica. Entonces hay una mala aplicación allí. ¿Están de acuerdo? Dice, no se envanece. Lógicamente no se le va a la cabeza las cosas, no cree que es más que nadie. El envanecimiento allí es a la cabeza y su corazón. Dice, no hace nada indebido.
Ahora, yo me quería detener aquí en hablar de no hacer nada indebido. ¿Cuántas veces usted ha visto a un hermano, a una hermana que está haciendo algo mal delante de sus ojos y usted por no hacerlo sentir mal se quedó callado? No digan amén, solamente piense para evaluar. Bueno, es que si le digo me va a decir. Siempre el pensamiento es hacia mí. Es que si le digo se va a enojar. Claro, no lo hagas enojar, pero hay que amarlo. Es como decir, vamos a usar dos ejemplos. Por ejemplo, si usted no le dice a un hermano, ¿verdad?, que está teniendo, vamos a decir, relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Y usted lo sabe, que se lo dijo, se lo comentó, y usted se queda así, ¿cómo se lo digo? Ay, no, no le voy a decir nada. Es lo mismo que un hijo suyo camino al hoyo y usted se quede callado. Es lo mismo, es igual, espiritualmente hablando. ¿Están de acuerdo? Bueno, nosotros, aunque nos digan, no, porque usted priva más en santurrón, lo que digan, tenemos que soportar ese dolor, esa confrontación. ¿Por qué? Por amor al hermano o a la hermana. ¿Están de acuerdo? Ahora, no nos está mandando a corregir todos los defectos, pero hay cosas que Dios pone en el corazón, y usted lo sabe. Dios me puso en el corazón decirle esto con toda humildad, vosotros que sois espirituales con espíritu de mansedumbre, pero hay que hacerlo, porque ese es el amor. Si no lo decimos, no amamos. Y lo pueden tachar y ponerlo en una lista de que el que más corrige o el que más se fija o qué sé yo, siempre va a venir eso. Pero ese es el verdadero amor. Es como que el hijo le diga, tú solamente ves lo malo en mí, ¿no? Porque lo bueno es irrelevante, lo bueno es lo natural. Solo vengo a ti a corregirte para que sigas en lo bueno. ¿Están de acuerdo? Bueno, luego dice, no es egoísta. Y esta está conectada al amor fraternal, ¿verdad? Filipenses 2, 3 al 5 habla de que siempre mirando a los demás como superior. Siempre uso el ejemplo de que hay personas que son arrogantes, que se creen más. Y he aprendido a entenderlo. Sí, son más que yo. Sí, es cierto, y eso me ayuda a humillarme. No, yo no digo, tú te crees más. Digo, no, él es más. Así en posición de servicio es más. Y ya, eso da paz, tranquilidad. Y usted toma su posición, la asume y le sirve a esa persona. Y muestra que sí él es más. Pero Jesús dijo que el que quiere ser el mayor, que sirva. Entonces, cuando tomamos la posición de mayor es en el servicio, no es en posición de que soy más. Si alguien viene con actitud y le habla duro, usted le habla al paso, porque hay que ser más valiente para bajar la voz que subirla. Cualquiera grita, ¿verdad? Los niños gritan, todo el mundo. Es más valiente, dice los proverbios, que es más fácil un hombre tomar una ciudad que controlar su propio espíritu. Bueno, dice luego, no se irrita, y aquí estamos mucho en esta lista, incluyéndome a mí, ¿verdad? Es fácil irritarse, ¿verdad? Por algo que no se hizo, y esto viene del perfeccionismo. Porque cuando las cosas no se hacen como tú dices, irri, ¿verdad? Es como que se despertó la bestia. Bueno, la palabra en Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Debe de haber una ira santa en nosotros. Por ejemplo, cuando usted tiene celo de Dios, usted se enoja. Lógicamente, usted ve un pecado, no debe de alegrarlo, ¿verdad que no? Debe de enojarlo, pero no debe usted pecar ni con palabras, ni con hechos, ni en el corazón. Sino que al ver lo que está mal, usted se indigna, le duele, le puede venir una ira, pero de Dios. Airaos, pero no pequéis. Entonces aquí cuando algo irrita, siempre es por el egoísmo. Me irritó porque no hizo lo que yo quiero. Y eso es pecado, no es amor de Dios. Luego dice, no se goza de la injusticia. Bueno, hay veces que nuestra malicia puede llegar al punto de que cuando algo va mal o le va mal a alguien podemos gozarnos, pero aquí también tiene que ver cuando usted se ríe junto con una persona que le tira un chiste de doble sentido, o rojo, como dicen por ahí, y usted se ríe también, se está gozando con la injusticia. Usted está apoyando a esa persona a pecar más. ¿Qué es lo que hace que un hermano levante al otro? Es detenerse delante o pararse delante del hermano en santidad e integridad para que el otro vea en contraste y se arrepienta. Una de dos, o se le aleja al hermano o se arrepiente. Pero si usted lo entretiene, ¿qué están haciendo? Están teniendo comunión diabólica, vamos a decir. Suena fuerte, pero es la realidad. Porque usted está cooperando con que alguien haga algo malo. Como las drogas, ¿verdad? Un amigo le dice a otro que nunca ha experimentado drogas, prueba. El otro le dice, no, eso está mal, tiene que hacerle frente. Ese es el amor. Bueno, en pecado y en la vida cristiana es igual. Vamos a hacer esto, hermano, eso no es de Dios. No, eso no es de Dios. Eso no está bien, o sea, eso no es lo que dice la Biblia. No, hermano, usted siempre está con su... No, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Ahora, si usted decide, yo me separo. Pero eso no es lo que dice la palabra. Ese es el amor que la palabra dice que debemos de manifestar. El amor fraternal consiste en servir. El amor
sacrificial consiste en dar la vida por los demás. Es aquí donde viene el problema de la mayoría de los cristianos, y es por eso que Dios no se glorifica a través de nosotros. Porque la señal más profunda de un cristiano es que demos la vida por los demás. Lógicamente usted de una vez piensa muerte, pero aquí no siempre es muerte. Dar la vida, mis hermanos, es usted negar sus planes, sus propósitos, todo lo que usted quiere para su vida, y ponerlo a un lado y decir: Señor, úsame para el bien de tu reino, para alcanzar a los perdidos. Ese es el amor sacrificial. Bueno, vamos a ver 1 Juan 4. Acompáñenme ahí, por favor. 1 Juan 4. Muchas de las razones por qué el mundo no cree a la iglesia y a la palabra es porque no manifestamos el amor. Aquí vamos a ver muchos de esos puntos en Juan. Me encanta el libro de Juan. A él le llaman el apóstol del amor. Y él habla mucho de esto porque es la evidencia del que está en Dios. Incluso él era el que estaba más cerca de Dios. Dice que estaba al pecho de Dios. Y podemos decir al lado del corazón de Dios, ¿verdad? Y nosotros queremos estar en esa posición de Juan, ¿verdad? Queremos desarrollar cada carácter que se desarrolló en cada apóstol, incluyendo a Pablo. En este caso queremos desarrollar ese amor de Juan, ese amor que lo hacía acercarse a Dios. Bueno, dice el verso 7 de 1 de Juan 4, ¿están ahí? Dice: amados, amémonos unos a otros. Y luego dice: porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que ¿qué? Vivamos por él. Dice el verso 10: en esto consiste el amor, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, al inicio dice el texto: el que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí hay dos cosas. No es el que al amar conocemos a Dios, ¿verdad? Ni somos de Él, sino que naciendo de nuevo desarrollamos el fruto del amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Bueno, la evidencia de que somos cristianos es el fruto del amor. Ahora, aquí muchos se preguntarían: entonces yo no soy cristiano. Bueno, puede ser que estemos sojuzgando o oprimiendo el sentir del Espíritu para dar ese fruto. Puede ser, ¿están de acuerdo? O puede ser que no sea cristiano. Ahora, cuando yo digo no cristiano, no lo estoy condenando. Solamente le estoy diciendo: a lo mejor no ha nacido de nuevo. Porque la palabra dice, lógicamente, que el que ama es nacido de Dios. Entonces, debemos de ser cristianos de evidencia para estar seguros que somos de Él. Luego, más adelante, dice: y conoce a Dios. Y conoce a Dios. Ahora, esta palabra conoce es del griego conocer. Esta palabra es traducida del griego conocer. Ahora, muchos, como no todos, quiero decir esto: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo en griego. Por eso utilizamos las palabras, la definición griega, para sacar la mayor expresión del sentido de la palabra. Miren lo que quiere decir la palabra conocer. Es del griego ginosko, de donde viene la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Pero la palabra ginosko es importante, indica frecuentemente una relación entre la persona y al que conoce. Ese es el conocimiento que está hablando. Aquí cuando dice y conoce a Dios, es una persona que se relaciona con Dios. No, yo lo conozco. Incluso, si podemos utilizar un ejemplo simple, puede haber un grupo de personas hablando y hablan de alguna persona que ellos, la mayoría, no conocen y comienzan a describirlo. Pero uno del grupo dice: no, yo lo conozco, yo fui a la escuela con él y todo, y yo me relacioné con él. Bueno, esa persona puede definir mejor quién es esa persona porque ha convivido con él. Los demás lo que han dicho es por lo que han oído. Pero aquí ginosko se está hablando de aquel
que está relacionado con Dios. Lo conoce no solamente por la Biblia, sino por cómo Dios ha sido en su vida, en la comunión que han tenido, en la intimidad que han tenido, y ha llegado a conocer. Es cuando usted dice, no, pastor, si yo le dijera lo que Dios ha hecho conmigo, usted conoce esa parte. Una vez me pasó esto y Dios de forma milagrosa hizo esto. Usted conoce esa parte de Dios. Ahí nadie le puede contradecir. Y cuando se hable de eso, usted dice, no, yo lo conozco porque Él lo hizo conmigo. Entonces, cuando vamos creciendo en la Biblia, en obediencia, vemos el resultado de cómo Dios es, podemos decir, no, yo lo conozco porque una vez, me acuerdo yo, Dios hizo esto, esto y esto. Ese es el ginosco de conocer, no solamente teoría bíblica, sino en relación. Bueno, el ser nacidos de Dios y el tener una relación con Él nos da el fruto del amor. Para los que piensan a veces, ¿cómo puedo desarrollar esto? Juan 15 dice, el que permanece en mí, lleva mucho fruto. El que permanece. ¿Qué es permanecer? Lógicamente la idea figurativa de una rama y la vid, pero está hablando de comunión con Dios. Al acercarnos a Él, inmediatamente es como conectar la manguera a la fuente de vida, y Dios es fuente que emana toda la vida. Es automático que va a venir esa fluidez de vida, pero debemos estar conectados a Dios. Si no, nunca va a haber fruto en nosotros. Entonces la comunión, la intimidad es muy importante. Bueno, este conocimiento definimos que es relacional. Bueno, luego el texto dice, en esto se mostró el amor. Ahora, fíjense que dice en esto. Esto, la palabra esto, está hablando de lo que verdaderamente es el amor. En esto, y lo vamos a leer en qué. En esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué se mostró? ¿Qué dice el texto? En darnos a su Hijo, ¿verdad? Para que vivamos por Él. Ahora bien, esta palabra mostró se refiere a la evidencia de Dios, que no fue un dicho, sino se mostró el amor de Dios en Cristo, de forma tangible. Los que estaban allí, incluso Juan dice lo que desde el principio hemos tocado, hemos oído, estábamos con Él. El verbo tocante, lo tocamos, estábamos con Él. O sea, ellos son testigos fieles de que Él estaba aquí. Así Juan dice en la carta. Bueno, Él se mostró como amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Bueno, ¿cómo se mostró? Si quieren lo pueden tener como tarea, pero en Filipenses 2, ¿verdad? Del 5 al 7, hay una definición de la demostración del amor de Dios. Ahora, quiero tratar de inyectarle esto en su mente, si se puede decir esa palabra. Debemos siempre de enfocarnos en Dios para entender. Si nos enfocamos en nosotros, se nos va el contexto o el sentido. Bueno, Filipenses en el 5 es el texto que dice, hay en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Jesús, en Cristo. Y luego comienza a decir que siendo Dios, piensen en eso por un momento, siendo el Rey de Reyes, el Dios creador, el Dios de la eternidad, o sea, piensen en su majestad hasta donde alcance, porque es difícil imaginar, pero solamente mirando la creación del que hizo todas las cosas, como le decía Job, o sea, ¿quién le dice a las olas del mar, detente aquí? ¿Verdad? ¿Quién le dio conocimiento a las aves para que volaran al sur? O sea, preguntas que tú dices, no sé, Señor, o sea, pienso que es la naturaleza, sí, pero ¿quién hizo la naturaleza? ¿Quién es el que tiene todo bajo la mano de su poder? El Señor. Bueno, dice más adelante el texto, dice que no estimó. El texto dice, Él no estimó el ser Dios. Y esa palabra no estimó significa que desde la decisión, desde el pensamiento a la decisión, no había espacio. Por ejemplo, cuando usted quiere hacer algo, usted estima, considera. Usted dice, me quiero ir de viajes, pero usted ya lo pensó. Pero pasa un tiempo de plan, voy o no voy. Ese es el espacio, voy o no voy. ¿Sí lo entienden? Bueno, usted estimó el viaje, consideró y luego decide o no. El texto dice, Él no estimó. ¿Pueden ver que no hubo ni un pestañear de la decisión de Él morir por nosotros? No estimó el ser a Dios, ni se aferró a tal cosa, sino que al pensarlo lo hizo. Incluso Apocalipsis dice que el Cordero ya estaba preparado desde la creación del mundo. Ese Cordero que Él creó, imagínense, el Corderito, no a Jesús, sino el Corderito. El primero que Él hizo, ¿verdad? Lo hizo con el propósito de que se utilizara para ejemplificar la persona de Jesús. Esa creación, el Señor la hizo con propósito. Lógicamente no con el único, porque usted y yo hemos comido oveja, algunos, no sé si todos,
también tiene ese propósito. Pero Dios vio eso, pero cuando dice que el cordero estaba preparado, estaba hablando de que ya Dios tenía de antemano en su mente lo que iba a pasar. Y ya tenía la respuesta. ¿Se acuerdan de Abraham cuando el Señor le dijo, sacrifica a tu hijo? Y Abraham decía, el Señor proveerá. La palabra proveer es Jehová Jireh. Y la palabra Jireh está hablando de Jesús. La provisión de Dios es Él. ¿Quién va a proveer para nuestra vida, nuestra salvación, nuestro sustento, nuestros pecados? Jesús es suficiente. Él es el centro de todo. Bueno, ahí vemos que dice, no estimó el ser Dios. Y luego dice, se humilló. Nadie lo humilló, aunque fue humillado por el hombre, la decisión vino de Él. En otras palabras, es diferente que usted, vamos a decir, de manera voluntaria, vaya al médico a que usted lo lleven obligado, ¿verdad? Usted, hay lo que se llama intencionalmente, ocasional o accidentalmente. Bueno, aquí es intencional. Él fue para eso. Por eso dice Mateo 4, el Espíritu llevó a Jesús para ser tentado. Entonces el propósito de Dios era sufrir, ¿verdad? Dice que se humilló a ser un hombre. Yo sé que a medida que vamos creciendo en la Biblia, estudiándola, nos vamos a dar poco a poco más cuenta de la grandeza de Dios y de lo poquito que somos. De la grandeza de Dios y lo poco que somos. Porque este texto no tiene sentido si no entendemos su grandeza y lo insignificante que somos. No tiene sentido porque dice que siendo Dios se hizo nada. Se hizo como uno de nosotros. Se hizo vano, vamos a decir, como un ser humano, sin pecado. Y luego dice que tomó forma de esclavo. El Rey de Reyes, el que debe ser exaltado y servido, decidió servir. Esa es la muestra del amor que Juan dice, en esto se mostró. Y luego dice, se hizo obediente hasta la muerte. Ahora, la palabra no estimó es una palabra que debemos de practicar cuando vemos una necesidad. No debemos estimar, porque sí va a costar todo. Sí va a costar tu comodidad, quizás tu dinero, quizás tu ropa. Quizás yo te pida la ropa que más te gusta, dásela. Si tienes 2 zapatos, dale uno. Y Dios te va a decir, no le dé el que está roto, sino aquel. Y si no estamos desprendidos de las cosas y tenemos emprendido a Jesús allí, se va a hacer difícil. Porque el amor consiste en esto. No estimó, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Si el Señor hubiese estimado, lógicamente es imposible y no lo hizo, pero un ejemplo, si hubiera detenido a morir por una gente que no me quiere, ¿se acuerdan de Jonás? La historia, los que fueron a la obra pudieron ver que Jonás no quería mostrar misericordia por esa gente tan mala. Esa sería la mente de Dios justa si Él lo hubiera hecho así. No, Señor, no quiero ir a Nínive, que se mueran todos. Es increíble como Jonás es lo contrario a la misericordia de Dios, en esa actitud. Bueno, imagínese que fuéramos de Nínive nosotros, y que Jonás es el encargado de venir a darnos la palabra de salvación. ¿Cómo se sentiría usted? El problema es que siempre estamos del lado de Jonás. No se merece eso. Es que no lo merece. Si supieras lo que me hizo, bueno, si supiéramos lo que le hicimos a Dios, fuera diferente. Bueno, en esto consiste el amor. Dice más adelante el texto. Aquí vemos en qué consiste el amor. Y fíjense en otro punto. Dice, no que nosotros lo hayamos buscado. Usted no estaba en su agenda, mis hermanos, buscar a Dios. Créanme, Dios tuvo que hacer algo para llamarlo. O llamarlo o permitir algo malo, lamentablemente, o afortunadamente. Pero nosotros no nos levantamos un día, ay, ¿sabes qué? Voy a buscar a Dios hoy. Nadie se levanta buscando a Dios. Cuando un niño nace llorando. ¿Saben por qué está llorando? Porque no se está haciendo lo que él quiere. Luego que comienza a caminar, ya se sabe la historia. Se quiere ir por allá, no es por allá, es por acá. Siempre contrario a donde el papá lo va a llevar. Por allá y el papá. Parecen 2 cordeles allí, porque el niño por acá y el papá por acá. Esa es nuestra naturaleza. Dice, todos fuimos destituidos de su gloria por haber pecado. Nadie tiene ese sentir, mis hermanos. Piensen en esto por un momento. De que Dios puso el sentir de amarlo en nosotros, porque no habitaba eso allí. David le dijo, crea en mí un corazón puro. No teníamos el anhelo de amar a Dios, eso no lo teníamos en ningún lado de nuestro ser, al contrario, de irnos lo más lejos posible. Esa era la actitud, hasta que vino
irrumpió nuestro caminar, interrumpió nuestros planes, nos presentó el Evangelio mismo nos iluminó y pudimos ver lo mal que estábamos y dijimos, Señor, sí te acepto como mi único Señor. Y es eso lo que nos lleva a vivir solamente para Él. Claro, de forma gradual vamos creciendo en humillación. Nadie se entrega del todo del hoy a mañana, pero debemos de ya morir a lo terrenal. En esto consiste el amor. No estaba en nuestros planes, mis hermanos. Piensen eso por un momento. Si tú no vienes, yo no estuviera aquí. Ese mismo amor Dios lo pone en los hermanos, porque hay personas que dicen, cuando tú llegaste en ese momento yo me iba a quitar la vida. En ese momento no sabía qué hacer. En ese momento yo estaba loca en la mente. Hasta que llegaste y ahora estoy aquí. Bueno, esa persona no tenía en mente venir. No tenía en mente escuchar a Dios, la palabra del Señor. Y por amor, mis hermanos, hay personas que reciben la salvación. Pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de esparcir la palabra. En esto consiste el amor, de que Él nos amó primero y por Él amarnos primero nos dio de su amor para que le amemos también con amor sacrificial. Bueno, vamos a ver el verso clave de Primera de Juan. El verso clave es el verso 11. Ese es el verso clave de este día. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, la palabra así es una palabra muy clave también. Si nos ha amado así, ¿qué dice luego? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y vemos aquí en este texto, dice, si Dios nos amó así, ¿cómo así? Todo lo que hemos dicho que Él ha hecho por nosotros, así debemos amar. Por eso es que debemos imitar a Cristo, porque Él fue el mayor ejemplo de amor. Y todo consiste, mis hermanos, en Dios. Todo comienza en Dios. En el principio era Dios y el alfa es Dios y la omega es Dios. Todo comienza en Él y termina en Él. El fruto se inicia en su raíz y termina en Él. Él es el dador de vida, mis hermanos. Nosotros solamente damos una parte muy pequeña. Es como que yo le diga, miren, les voy a dar material de construcción, les voy a enviar los empleados y los ayudantes, todo lo que necesiten para hacer un edificio. Solamente tienes que dar la orden y edificar y trabajar. Bueno, Él nos dio todo. Dice que nos dio todo concerniente a la vida y a la naturaleza divina. Ya lo tenemos. Ya están allí las herramientas. ¿Qué falta? Responder. Bueno, aquí notamos el texto 12 dice, nadie jamás ha visto a Dios. En otras palabras, si nosotros no mostramos el amor de Dios, el mundo nunca va a creer. Porque nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y este texto es contrario. Si Dios está en nosotros, nos amaremos. Y es la búsqueda de esa permanencia en su presencia. Dice, y su amor nos ha perfeccionado o se ha perfeccionado en nosotros. Y concluimos con el verso Juan 15:12. Juan 15:12, ahí terminamos. Juan 15:12. ¿Están ahí? ¿Llegaron todos? Ok. Fíjense lo que dice Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Señor, ¿pero cómo? Como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cierren sus ojos, por favor. Las palabras que hemos recibido en este día han sido palabras muy maravillosas, palabras grandes y palabras que nos posicionan delante de Dios, nos edifica, pero también han sido duras al reconocer de que no hemos operado así. En este día hay una decisión que tomar en cada uno de nosotros. Y aunque la transformación no es instantánea, es progresiva, así como el texto dice, nosotros también, poniendo diligencia. Mantengan sus ojos cerrados. Yo le voy a leer la parte final, la parte final de Segunda de Pedro. Manténgase en comunión para buscar este texto.
El Señor nos ha hablado en este día al corazón. Nos ha explicado cuál es el verdadero amor y cómo debemos amar para manifestar de que somos cristianos. No hay otra forma, mis hermanos, no hay otra forma. El verso 8 de 2 de Pedro 1 dice, porque si estas cosas están en vosotros, y luego dice, y abundan, sobreabundan, o sea, estamos llenos de todo esto, de la virtud, de la fe, del amor, del afecto fraternal, del conocimiento, del dominio propio, de la piedad, todo esto que abunda en nosotros cada día. Dice, no os dejarán estar ociosos, o sea, sin hacer nada para Dios. Y luego dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí vemos que cuando lo conocemos a Él tenemos comunión y es en su presencia que desarrollamos ese amor. El verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, o sea, no entiende. Y luego dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, si no sabemos de dónde nos sacó, de dónde nos trajo, no sabemos a dónde nos dirigimos. Perdimos el curso de vida si no estamos creciendo en esto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y oigan lo que sigue. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aquí habla de la gracia. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando vemos aquí la entrada generosa, nos imaginamos un atleta que ganó primer lugar y llegó a su pueblo natal y lo están esperando allí con bulla, aplausos, con flores y con mucha contentura y gozo por haber terminado la carrera. Y vemos ese recibimiento en gozo, en generosidad. Así queremos entrar, hermanos. Si usted está en Cristo, no hay condenación, pero debemos de desarrollar cada día estas virtudes para que entremos de manera generosa al cielo. Imagíneselo por un momento, hermanos, que usted va a entrar por esa puerta grande de oro, si me puedo imaginar, con el Señor de primero llamándolo a que entre, y los demás que fueron salvados, los del Antiguo Testamento, los ángeles, estarán todos allí. Su familia que usted le predicó estará con usted. Y estarán aplaudiendo y alabando al Señor, diciendo aleluya, santo eres. Y recibiéndonos con un abrazo diciendo, llegaste a la meta. Llegaste a la meta. Recibe generosamente la entrada al cielo. Pero debemos primero ser diligentes en agregar, añadir estas cosas. Dios está más interesado aún que nosotros que entremos al cielo de forma generosa. Pero si usted no pone de su parte, nunca pasará. Y nos quedaremos con el deseo y encima de eso, perdidos eternamente. Pero el mensaje del Evangelio no es el infierno. El infierno es la consecuencia de no escuchar el Evangelio. El Evangelio de Cristo es ir para que le veamos tal y como es. Y vivamos eternamente, y ya no más dolor, ya no más esa compresión en el pecho de dolor del alma porque me ofendieron, porque no hicieron lo que yo quería, porque nada me llena, porque estoy solo o sola, porque no crezco, porque no aprendo, porque no sé, porque estoy confundido, porque me mintieron, porque me rechazaron, porque me engañaron. Ya no más lágrimas, ya no más lágrimas, ya no más, sino gozo eterno, un gozo eterno indescriptible que Dios tiene para nosotros. Y ya no más. Por eso ahora, una vez el sufrimiento fue dado como maldición, pero ahora como cristianos lo usamos por amor. Sufrimos por causa de amor. Sufrimos el oprobio del hermano, la hermana, el que no cree, el que necesita, el que es imprudente, el que me engañó, el que no me perdonó, el que me hizo daño o el que quizás mató a uno de mis seres queridos. Respondemos aún sufriendo, el sufrimiento allí es la evidencia, pero decidimos perdonar porque fuimos perdonados. Decidimos servir en amor, decidimos hacer todo en amor, añadir el amor sobre todas las cosas. Aún comer debemos hacerlo en amor. Gracias, Señor, por los alimentos,
aunque quizás están un poco salados. Gracias porque no me diste que comer, porque yo sé que tú eres fiel. Gracias porque aunque te lo pedí, no me lo diste, pero yo sé que es algo mejor. Gracias, Señor, por todo. Póngase de pie, por favor. El amor es algo que debemos de tener como señal de cristianos. Como enseñábamos el viernes, no lleguemos diciendo Dios te bendiga. No lleguemos hablando de la Biblia. No lleguemos enseñando a qué iglesias pertenecemos ni nada por el estilo. Lleguemos amando, mis hermanos. Amando a aquel que nos invitó a su casa. Amando a aquel que nos llamó a darle una mano. Amando a aquel que nos ofendió. Amando a aquel que no quiere saber de nosotros a lo mejor. Amando a todo aquel, así como Cristo, dice el Señor, de tal manera amó Dios al mundo. Debemos amar con el amor de Dios. Y si usted en esta hora dice, yo no puedo amar así, es difícil perdonar, no puedo amar con ese amor, pues una evidencia de que está lejos de Dios, porque Dios es amor. Hay que arreglar cuentas con Dios. Hay que crecer en esta área porque no podemos ir al cielo sin mostrar el amor que Jesús mostró. ¿Cómo esconderé yo mi mano sabiendo que mi hermano tiene hambre? Oh, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, en esta hora, Señor. Venimos en arrepentimiento, confesando de que no hemos sido como Cristo, Señor. No hemos respondido como Él. No, Señor. No podemos decir que sí, mentiríamos. Pero sí te pedimos, Padre, que queremos ser como Él. Queremos parecernos a Cristo. Queremos, Señor. Oh, transforma nuestro corazón. Crea en nosotros un corazón limpio y puro, Señor. Y que nuestra única búsqueda en prioridad, en orden, en esfuerzo y búsqueda diaria sea tu palabra, Señor. Porque en ella sabemos que hay pureza. Es en ella que damos el fruto. Es la semilla que da el fruto en nosotros. Oh Señor, despierta en nosotros una hambre nueva y sed de justicia. Que tengamos más hambre de tu palabra. Más hambre de ti, Señor. Que quizás aquello que me afana por buscar seas tú sobre todo. Que quizás aquello que me atrae como algo material, yo lo eche a un lado, Señor, y me ponga en tus manos. Que ese amor sea puro y no se envanezca, no busque lo suyo, no se irrite, no sea egoísta, no sea injusto, que sea sufrido, que todo lo sufra y que todo lo crea. La palabra dice que el amor todo lo cree. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos a alguien que no está en el estado que Dios lo quiere ver, por amor creemos que Dios lo puede cambiar. Todo lo creemos conforme a la promesa de Dios. Creemos que Él puede cambiar, o ella. Creemos que mis hijos pueden cambiar. Creemos que mi vecino puede cambiar, mi jefe que me maltrata. Creemos que puede cambiar. Pero la señal que va a cambiar todo es el amor que mostremos hacia a esa persona que podemos creer que Dios va a hacer la obra. A lo mejor no ha creído porque ha faltado amor. Y a lo mejor no cree porque no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios es porque no conoce el amor. Y si no conoce el amor es porque no lo hemos mostrado. Dios es amor. Dios es amor, mis hermanos. Y debemos de ser, así como somos hijos, debemos de ser amor como Dios es amor. Que el Señor les bendiga y que podamos una vez y por todas decidir amar en el amor bíblico. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Amén.